Esta mañana se realizó el seminario Fortalezas, Debilidades y Desafíos del Proyecto de Ley de Primarias. Con esa iniciativa, el gobierno espera terminar con la elección de candidatos entre cuatro paredes, al mismo tiempo que confía en que el proyecto también esté listo en septiembre. Queremos ahondar en ese y otros temas de la contingencia política. Nos acompaña el ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Larroulé. Ministro Larroulé, gracias por esta conversación. Buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. Yo decía en la presentación que hay que hablar de contingencia política. Ya vamos a ir a las primarias, pero quería partir por una información que se dio a conocer en las últimas horas. Tiene que ver con este último resultado de la encuesta de IMARC. El presidente, el gobierno, alcanzan cifras de 36% de aprobación en el mes de julio, la más alta considerando de mayo anterior a la fecha. ¿Cómo recibe el gobierno esa cifra del 36%, ministro? Bueno, obviamente que es una cifra que recibimos con satisfacción. Hemos visto que durante los últimos meses, en forma sistemática, las encuestas muestran un mejoramiento en la aprobación al gobierno, al presidente de la República. Además, la encuesta muestra que en los atributos presidenciales también ha habido un mejoramiento significativo y siguen mostrando que un gran número de ministros tienen una aprobación muy fuerte por parte de la ciudadanía. A nosotros nos importa que sigamos haciendo el trabajo. Creemos que detrás de esto están los buenos resultados en materia de empleo que se ha producido, las cifras de la CACEN que muestran un mejoramiento en la distribución del ingreso, una reducción de las brechas, una reducción de la pobreza y por lo tanto es un indicador más del trabajo que está haciendo el gobierno en forma sistemática para cumplir con los compromisos de campaña del presidente Sebastián Piñera. Respecto de los niveles de rechazo, ministro, siguen siendo también bastante altos en general en toda la clase política, no solo el gobierno, la oposición también, pero ¿qué debe pasar o qué debe usted, qué piensa que debe ocurrir para que esas cifras de rechazo se reviertan en todo orden, no solo a nivel del gobierno, no solo a nivel del presidente, sino que en general de lo mal evaluada que está la política en general hoy día? Bueno, ese es un tema que nos preocupa como gobierno. Por eso que nosotros hemos propuesto una agenda de reformas políticas que apuntan en la dirección de hacer dos cosas. Primero, aumentar la participación de la ciudadanía en la política y segundo, hacer que la política sea más transparente. Porque si hacemos esas dos cosas, la ciudadanía va a confiar más en las instituciones políticas, va a confiar más en los partidos políticos, va a confiar más en el Parlamento, que son las instituciones que están más deterioradas en la confianza de la ciudadanía. Y por eso es que estamos implementando y llevando a cabo una reforma de distintas áreas. Por ejemplo, vamos a tener ahora en el mes de octubre, por primera vez en la historia de Chile, inscripción automática. Hay más de 5 millones que se han podido incorporar adicionalmente al padrón electoral y además vamos a tener voto voluntario. Y el voto voluntario va a obligar a los candidatos a acercarse más a la ciudadanía. En ese sentido, se tiene que trabajar contra el tiempo. Uno de los datos, fíjese, ministro, que arroja esta encuesta es que en general los jóvenes que se van a incorporar eventualmente al padrón electoral en las próximas elecciones no son capaces, por ejemplo, de reconocer o de nombrar en algo tan sencillo a 5 diputados. Desde ese resultado, lo que usted me señala, ¿es un asunto que debiera hacerse ya contra el tiempo? ¿Hay urgencia en ese trabajo? Obviamente que sí. De hecho, nosotros hemos estado trabajando en el último tiempo con el Ministerio de Educación en mejorar la cátedra y la educación en materia de educación cívica para los estudiantes, incorporando en los programas escolares y reforzando estas materias. Ese es un aspecto. Y el segundo aspecto es, por supuesto, también el que al ser el voto voluntario va a obligar a que los candidatos, los partidos políticos se acerquen más al ciudadano, lo informen más y de esa manera lo atraigan con los planteamientos que les preocupa a la ciudadanía y de esa manera lo estimule a conocer más, a informarse más y a participar de mejor manera. En otro asunto, ministro, y también una de las razones por la que quisimos conversar con usted es aquello que dábamos al inicio, ¿no? Y tiene que ver con este seminario en el que usted participó, que habla de las fortalezas, las debilidades y los desafíos del proyecto de ley de primarias. Me quiero quedar en los desafíos. Una de las cosas que siente la ciudadanía es que muchas veces los candidatos se eligen un poco entre cuatro paredes por elección de un partido y hay poco proceso democrático. Desde ese punto de vista, ¿cuál es el principal desafío que enfrenta este proyecto de ley de primarias?
Bueno, el principal desafío es precisamente eso, Verónica. Cambiar de que se elijan los candidatos entre cuatro paredes y que los ciudadanos, los militantes de los partidos, los que son independientes, puedan participar a través de primarias en elegir a sus candidatos a la presidencia, a sus candidatos a diputados, a sus candidatos a senadores y a sus candidatos a alcaldes. Por eso que esta reforma de primarias, que estamos ya en la etapa final, es tan importante para mejorar la calidad de la política en Chile. Vamos a poder permitir que los ciudadanos elijan libremente a quienes son o van a ser los candidatos. En ese punto de vista, ministro, ¿es adecuado, se cumple con el espíritu que una primaria sea voluntaria, por ejemplo? Por supuesto que sí. Aquí, por lo siguiente, porque también en la democracia los partidos políticos son fundamentales. Los países que tienen mecanismos en donde se saltan a los partidos políticos son países donde reina el populismo, reina la demagogia y finalmente son países que terminan muchas veces en dictadura y en falta de democracia. Por eso que también hay que cuidar a los partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta reforma? Hace que los partidos políticos tengan que tener los mecanismos adecuados para hacer participar a la ciudadanía para elegir a los candidatos. Y por eso que es tan importante que sea voluntaria. Hay algunos partidos que van a usar un mecanismo, otro mecanismo, pero la gracia que tiene es que por primera vez en la historia de Chile vamos a tener una institucionalidad que lo va a proveer el Estado a través del servicio electoral para que la gente pueda elegir con este respaldo, con esta confianza que le da una institución de prestigio como el servicio electoral a los candidatos de sus partidos o de sus pactos. En ese aspecto, ministro, ¿cuál puede ser una fecha adecuada o los plazos más bien? Más que fechas, los plazos más pertinentes para poder realizar una primaria que sea responsable, que tenga tiempo y que al mismo tiempo dé el espacio para que la elección se realice con tranquilidad y se puedan hacer las campañas correspondientes. ¿Usted qué opina respecto de los plazos? Mira, el gobierno tiene una postura respecto a eso. Nosotros hemos planteado siempre la fecha del 21 de julio para la próxima primaria presidencial y parlamentaria. Con esa fecha podemos compatibilizar una mirada de largo plazo para el país, una institucionalidad más permanente. ¿En qué sentido? Tenemos periodos de gobierno que son muy cortos, 4 años, y no se trata de politizar el último año del gobierno. La ciudadanía quiere que el gobierno haga su trabajo y que no se detenga por elecciones. Y por eso es que planteamos que la primaria tiene que ser el 21 de julio. Eso además nos permite que las divisiones que puedan producir una primaria se aplaquen, existe el tiempo suficiente para unir de nuevo a los distintos partidos, para que no haya tanto conflicto frente a la elección presidencial o parlamentaria definitiva, que como sabemos, a diferencia de lo que ocurría en el pasado y producto de una reforma impulsada por el presidente Sebastián Piñera, la elección ya no es en diciembre, sino que la primera vuelta va a ser en noviembre y la segunda vuelta no va a ser nunca, si es que ello ocurre, después del 19 de diciembre. Correcto. Ministro, agradecidos de su tiempo, una última pregunta que no puedo evitar hacerle es, usted ha tenido junto a otros ministros y autoridades del gobierno un fin de semana muy ajetreado por la discusión en el Congreso de la nueva reforma tributaria que ha presentado el gobierno. ¿Qué tan adelantadas están las conversaciones, sobre todo porque pareciera ser que hay un sector de la oposición que está aparentemente un poco más abierto a debatir? Ya no hay un cierre completo, por ejemplo, a negarse a la idea de legislar. ¿Cuánto han avanzado las conversaciones? Y respecto a su experiencia, ¿cómo ve que viene eventualmente esa discusión en la sede del legislativo? Bueno, efectivamente, Verónica, hemos escuchado los distintos sectores y por eso hemos propuesto un nuevo proyecto que tiene y mantiene la característica central de juntar aproximadamente $1.000 millones adicionales para dedicarlos a la educación de los niños y de los jóvenes. Bueno, en ese espíritu de escuchar, de consensuar, hemos recogido opiniones durante este fin de semana de parte de personeros de la oposición, de los independientes y también de la alianza, de que podamos aprobar esta semana en la Cámara esta iniciativa y la próxima semana en el Senado. Nosotros estamos optimistas
seguimos conversando, seguimos dialogando, porque lo que más importa al final es el beneficio para la familia chilena, especialmente los sectores de clase media, de poder agregar $1.000 millones para mejorar la calidad de la educación. ¿En qué se dio el gobierno finalmente, ministro, para presentar esta nueva propuesta ante el legislativo? Hay quienes decían que es una reforma que no es suficiente y el gobierno entonces presenta una alternativa, sacando incluso algunos aspectos que podían ser engorrosos, como los impuestos verdes, el impuesto al alcohol. Pero en lo más profundo, ¿en qué se dio el gobierno, siente usted? No, yo diría que lo que ya hemos dicho, dejamos afuera aspectos que son más conflictivos, como eran los impuestos verdes, el impuesto al alcohol, los aranceles aduaneros. ¿Y qué dejamos? Dejamos primero los recursos, los mismos recursos para que vayan a educación. En segundo lugar, mantuvimos el alza de los impuestos a las empresas, pero la reducción de los impuestos a las personas. Y en tercer lugar, algo que es muy importante, y es que mantuvimos el beneficio para los sectores de clase media de que parte del gasto, o de la inversión, mejor dicho, que realizan en educación escolar, ellos lo puedan rebajar del monto de impuesto que cancelan. Esas tres características, es decir, recursos para educación, en segundo lugar, también disminuir los impuestos a las personas, y en tercer lugar, mantener moderadamente, sí, la rebaja del impuesto de timbre y estampillas que va a la pequeña y mediana empresa y por lo tanto al emprendimiento y al empleo, son lo que nosotros mantuvimos y tuvimos que dejar de lado impuestos como el de los aranceles, el de los alcoholes y el que también afectaba a otros aspectos como los impuestos verdes. Bien, ministro, le quiero agradecer mucho estos minutos de conversación con CNN y que tenga una muy buena tarde. Igualmente a ustedes. Gracias.